Muy buenas tardes para todos, todos y todas. Bienvenidos a este espacio, nuestro último CIPAS del curso, test en línea y cuestionarios sobre la personalidad. Bien, el día de hoy voy a colocar esto en pantalla completa para que todos lo logremos ver. Ahí, listo. Entonces, como les venía diciendo, este es nuestro último CIPAS del curso, que son test en línea, cuestionarios sobre la personalidad, y está a cargo de la directora de curso, Dilma Hernández, quien actualmente se encuentra en una reunión porque todos los docentes estamos participando en una semana importante para la UNAT y es de carácter obligatorio. Quien se encuentra en este momento, que es nuestra profe Natalie Gaviria, que también en unos minutos tiene que ir a la reunión, y quien les habla, Juan Pablo Suárez Ramírez, que también en unos minutos tendré que asistir a estos encuentros obligatorios por parte de la UNAT. Así que, mi profe, tienes el micrófono si quieres decir algo antes de iniciar. Hola, hola. Mi profe Natalie. Sí, mi profe, aquí estamos. Listo, mi profe. Entonces, voy a iniciar, ¿te parece? Dale, adelante. Estoy atenta. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy frente a la agenda del curso? Afortunadamente somos pocos. Por favor, siéntanse libre de abrir el micrófono para intervenir en cualquier momento para resolver dudas, inquietudes que podamos tener a lo largo, pues, de este CIPAS. Bien, vamos a tocar 4 puntos importantes que son test en línea, cómo aplicar un test en línea, qué es el constructo de la personalidad y cuestionarios sobre la personalidad. En este caso vamos a hablar un poco sobre el BFQ, que es una prueba de personalidad donde vamos simplemente a nombrarla, no vamos a profundizar tanto en ella, pero sí vamos a ver como las distintas pruebas que ya hemos visto a lo largo del periodo. Recordemos que ya tuvimos la experiencia de participar en el CIPAS número 2, donde hablamos precisamente sobre el 16 PDF y este periodo fue el Minimenta, que son pruebas o test psicométricos de los cuales ya hemos venido hablando a lo largo de todo el periodo académico. Entonces, iniciemos. ¿Qué es un test? La función principal de estos instrumentos psicométricos son la examinación de diferentes habilidades, competencias y rasgos psicológicos de los participantes. ¿Eso qué quiere decir? Que los test psicométricos, como hemos visto a lo largo de todo el periodo académico, pues tienen una relevancia o una construcción teórica y a partir de eso, pues nosotros sacamos los reactivos. Entonces, todo lo que esté teorizado, todo aquello que se pueda medir, pues se puede volver un test psicológico, ¿sí? Es decir, que hay un conjunto de habilidades y competencias y rasgos dentro de las personas que pueden ser medibles y observables. A partir de eso, con una fuente teórica, pues empezamos a construir los tests, que es algo que ya venimos haciendo tanto en la fase 3 como en la fase 4 y en la fase número 5, que es la próxima que viene. Para aquellas personas que no han asistido a la explicación del encuentro sincrónico, les invitamos a ver la grabación de la web número 3. En ella van a encontrar cómo se elabora la fase número 4 nuevamente, porque ya le hemos dado en 2 ocasiones, y la elaboración del paso número 5, que es el último que tenemos para este curso. Entonces, la invitación actual es ver estas grabaciones si no lograron asistir en los encuentros sincrónicos. Bien, volviendo al tema. Entonces, cuando hablamos de estos test, pues sabemos que todo es medible, todo es observable y todo tiene que estar teorizado previamente, ya que con la teoría nosotros hacemos los reactivos, que es lo que veníamos haciendo desde la fase número 3. Es decir, un reactivo no sale de la nada. Este reactivo tiene una competencia o unas características propias que vienen a partir de lo que nosotros logramos investigar dentro del marco teórico. Entonces, todo aquello que pueda ser observable, medible, puede ser convertido en un test. O alguno se le ocurre alguna variable que podamos usar para elaborar un test. Digamos que tenemos diferentes dimensiones dentro de la psicología. Por lo general podemos tomar todas las funciones ejecutivas superiores, podemos tomar otros rasgos un poco más alejados, que sería la personalidad, por ejemplo. Hay test de todo tipo y todo es sustentado a partir de una teoría. ¿Qué es lo que vamos a ver en este CIPAS? Vamos a abrir un abrebocas, vamos a nombrar diferentes posturas y vamos a ver diferentes formas de hacer los test.
En este caso vamos a ver los test en línea y cómo los podemos encontrar en diferentes ramas de la psicología, cómo cada una de ellas retoman toda esta teoría y aplican a partir de sus conceptos y sus conocimientos dentro del área disciplinar de la psicología. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿qué se les ocurre cuando podemos medir dentro de un test? ¿Alguna persona se le ocurre alguna variable o dimensión que podamos medir? Inteligencia puede ser una, memoria puede ser otra. Cuando empezamos a evaluar las La diferentes procesos, autoeficacia también. autoeficacia, muy bien, sí, claro que sí. La automedicación, que es lo que estamos viendo en este periodo académico como una de nuestras variables, la otra es toda la parte de componente de conductas ambientales, pues son procesos que se vienen sustentando a través de diferentes teorías y que son argumentables. Es decir, este tipo de constructos siempre se sostienen desde una teoría. Entonces, para crear un test, pues es la examinación de estas habilidades y competencias bajo una sombrilla o bajo un marco de lo teórico conceptual ya investigado previamente. ¿Qué pasa con los test en línea? Pues los test en línea, como su nombre lo indica, pues es extrapolar la teoría dentro de las plataformas TIC. Es decir, toda esta información que nosotros ya venimos construyendo a lápiz y papel, pues es transformada y traducida a plataformas digitales donde se pueden aplicar estos test en línea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al aplicarse en línea, pues tiene unas características particulares, ¿bien? Que son de fácil acceso, ahorran recursos y tiempo. Es muy diferente realizarla de forma virtual o que de forma presencial de tipo lápiz y papel. Recordemos acá nuevamente la web número 2 cuando hablamos de los diferentes tipos de pruebas que nosotros vamos aplicando y cómo estas varían a partir del tipo de prueba o el tipo de test que nosotros vamos a aplicar. Entonces, parte de los test en línea, pues son de fácil acceso, es decir, cualquier persona que tenga un dispositivo digital, un dispositivo móvil o una tablet o un computador, pueden tener acceso a este tipo de test. Ahorran recursos y tiempo, eso quiere decir que no es necesario tener cierto número de copias o cierto número de bolígrafos, lápices u otras hojas que permitan o que vengan con el instrumento, sino aquí mismo vamos a ver cómo este recurso pues, nos facilita simplemente tener la pantalla a irla respondiendo directamente. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de los beneficios que tienen los test en línea es que en muchas ocasiones ya nos permite graficar de forma directa a partir de los programas que se implementen al implementar este test en línea. Bien, tiene una población determinada. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos rangos específicos, no solamente de edad, sino unas características propias de la población que nos permiten la aplicabilidad de este tipo de test. Es decir, una persona que no tenga contacto alguno con este tipo de tecnologías y demás, pues se le va a dificultar realizar un test en línea, debido a que no está previamente entrenado para el manejo de bien sea de un computador, de una tablet, un celular o cualquier otro dispositivo que nos permita realizar este tipo de test. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible que para un niño sea viable realizar un test en línea, es posible, pero no es la mejor recomendación. Porque, ¿qué pasa? Que mientras está realizando el niño, es posible que esté entrenado previamente, pero hay unos parámetros reglamentarios para la aplicación de pruebas en niños y siempre es preferible hacerlo de forma presencial. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aplicamos test en línea, se recomienda siempre que sea para personas de 18 en adelante. Ahora bien, pueden haber personas de la tercera edad que sí manejen las plataformas y puedan aplicar test en línea. Por el contrario, una persona que tenga bajos niveles de alfabetización, es posible que se le dificulte realizar este tipo de test. Entonces, hay que evaluar muy bien nuestra población y cómo llevarla o cómo va redireccionado nuestro instrumento a estas personas. ¿Eso qué quiere decir? Para poderlo realizar es necesario evaluar previamente nuestra población. Cuenta con un software para su respectivo análisis, es decir, los test en línea, ya como les decía previamente, pues ya cuentan con un con un sistema armado que nos permite graficar y codificar la información que nos están dando los participantes.
o pacientes o usuarios, dependiendo de la línea de la psicología que vayamos a aplicar. Es mayormente implementada en campos de la psicología organizacional y educativa. Es decir, porque no quiere decir que sea excluyente para las otras líneas, sino que tiene mayor impacto dentro de de estas dos líneas o enfoques de la psicología debido a la practicidad que se tiene. Digamos que existen varias, ¿cómo se llaman? Los que tercerizan, outsourcing. Estos outsourcings tienen una alta demanda de personal y para facilitar y agilizar el tiempo, lo que ellos realizan son test en línea debido a que son muchas vacantes. Por lo general, los outsourcing grandes contratan personal operativo entre 150 y 300 personas aproximadamente. Eso también va a partir del proyecto, qué tan grande sea y demás, pues es mucho más viable realizar los test en línea que citar a 300 personas dentro de un espacio para ejecutar este tipo de pruebas. Pasa lo mismo a nivel educativo. Muchas personas, o el mejor ejemplo que nos dejó la pandemia, fue el examen para los especialistas en medicina. Cuando deseaban iniciar su proceso de examen, se estaba acostumbrado precisamente a realizarlos a lápiz y papel en ciertos días específicos del año, ya con una agenda programada y demás, pues eran más o menos entre 300 y 400 personas por departamento, es decir, 300, 400 médicos que aplicaban a este examen por departamento. Gracias a la pandemia, pues se modificó un poco y algunas universidades se adherieron totalmente a este proceso y empezaron a hacer los exámenes de forma virtual. Entonces, por esto, estas dos disciplinas tienen un alto impacto. Sin embargo, no son excluyentes. Por ejemplo, hay personas que realizan procesos clínicos de forma virtual, de teleconsulta, y aplican pruebas de este tipo. Si lo ven, simplemente es como ver que no es excluyente a las líneas, pero sí va a una población determinada, que era lo que les mencionaba hace unos minutos. Esta prueba tiene pros y contras. Este tipo de test, perdón, tiene pros y contras. Parte de los pros es que ahorra tiempo y recursos, como les decía hace un rato, pues es muy diferente a enviar un enlace para todos por igual a unas 300 personas que tener 300 instrumentos, es decir, 300 páginas si el instrumento cuenta de una sola hoja, perdón, 300 hojas, si el instrumento cuenta de ser de una hoja y 300 lápices o esferos, dependiendo de qué tipo de prueba estemos aplicando. No es lo mismo a simplemente enviar un enlace y que la otra persona lo logre responder. Proporciona rapidez y en la calificación. Es decir, ya tenemos todos los datos ya digitalizados, es decir, ya están todos codificados. Simplemente es descargar la base de datos y ver cómo la graficó el sistema y corroborar que la información que está allí sea la correcta, que los gráficos correspondan, que las fórmulas estén bien descritas dentro del programa y automáticamente ella pues ya me está dando la información tabulada. Poseen software para el análisis de esta información, como les decía hace un rato. Recuerden siempre que un solo gráfico por sí solo no me dice nada, es necesario todo un proceso de traducción del gráfico para realizar el debido informe. ¿Cuáles serían los contras? Pues no hay certeza de quién responde al otro lado de la pantalla. Si bien se le da un usuario y una contraseña en algunas pruebas o simplemente se les da el enlace para que la persona diligencie la prueba, pues no hay certeza de saber quién lo está ejecutando en ese proceso. Doy el ejemplo, hay una institución donde han tenido este tipo de inconvenientes, donde hay personas que realizan un examen, no lo logran, hay personas que no dejan a un tercero a que realice el examen y cuando pasan, pues el nivel cognitivo no es el mismo al que respondió en la prueba. ¿Sí? Esto muchas veces o muchas personas lo hacen para poder ingresar a educación superior. Entonces pasa en muchos lugares donde esto se convierte en una problemática o uno de los contras. Y no hay una prueba que identifique si lo realizó o no lo realizó. Mayor probabilidad que el participante realice fraude. Al realizarlo dentro de un proceso bajo una plataforma virtual y demás, pues las personas pueden cometer plagio. Si bien lo venimos evaluando, estamos haciendo resistencia a que los estudiantes realicen plagio o implementen softwares como la IA,
pues empezamos a ver que hay mayores probabilidades para que las personas cometan fraude. Se pueden copiar, otra persona puede estar al lado ayudándoles, o puede haber otro profesional en psicología que pueda darle las respuestas acorde al perfil solicitado, llegando el caso. Problemas en conectividad o problemas en los dispositivos que se realiza la prueba. Muchas veces el Internet puede fallar o los dispositivos no están aptos para la aplicación de la prueba debido a que puede ser muy pesada la página y demás, no logra tener la capacidad y pues se cierra. Y los resultados pues van a estar errados en algún momento debido a que no se logró completar a totalidad la prueba, sino automáticamente al cerrarse pues se evaluará hasta dónde logró desarrollar el instrumento. Entonces ahí es donde empezamos a ver diferentes problemáticas al momento de ejecutar este tipo de test. Finalmente hablamos de los costos. Si bien hace un rato dije que ahorraba tiempo y recursos, pues no es lo mismo pagar todo un software que sacar un número determinado de copias o comprar un número determinado de copias de un instrumento, debido a que los costos pues tiene que ser evaluado también a partir de cuál es la institución y cómo está implementando y cuál es el movimiento de los datos. Para una empresa grande, pues es mucho más económico sacar un test en línea, pero si hablamos de una empresa un poco más pequeña o mediana, pues quizás los costos sean muy altos para la cantidad de personas que vayan a implementar este tipo de test. Es decir, hay que hacer todo un análisis global frente a qué tan viable es al momento de aplicar los test en línea, a partir de dónde nos encontremos y los recursos que tenga la organización de la que hacemos parte. ¿Claros hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, tutor, todo claro. Listo, perfecto. Entonces, acá inicio. Entonces, hasta aquí vamos pros, contras y cómo funciona un test, qué es un test en línea, cómo funciona y bueno, todo lo que hemos venido explicando. Ahora hablemos un poco sobre los test de personalidad. Si bien al posicionarnos dentro de los test de personalidad es importante saber cuál fue nuestra formación, que era algo que discutíamos mucho con la profe Natalie, porque digamos que ella tiene una orientación o está formada para entender cómo funciona la personalidad. Por el contrario, mi enfoque es más cognitivo-conductual, siempre he dicho que mi enfoque es un poco más conductista. Entonces, para nosotros la personalidad responde a partir de un contexto, cosa que en la formación que tiene nuestra profe Natalie, pues la personalidad sí tiene una base. Y a pesar de que la personalidad cuenta con diversas teorías, pues mi enfoque no lo ve tan relevante, pero eso es relativo. Por eso les decía que los test de personalidad es necesario tener una formación específica o indagar o ir profundizando dentro del tema para poder entender este constructo hipotético. Bien, recordemos que la personalidad, desde mi enfoque, sería la capacidad de respuesta que tiene una persona frente a un estímulo y esta varía a partir de qué estímulos hay en el ambiente. Es decir, una persona no se comporta igual en el trabajo como se comportaría en la casa, debido a la cantidad de estímulos. Y a pesar de que se encuentra en el trabajo, no siempre se comportaría de la misma manera. Esa es la explicación que yo daría desde mi enfoque desde la personalidad. Pero existen más formas de explicar la personalidad. Al ser un constructo hipotético, pues empezamos a ver que se empieza a estudiar a partir de la década de los años 40. Cuando empezamos a entender que esta construcción o este constructo se empieza a desarrollar, se empieza a hablar y se empieza a ver las diferentes dimensiones o los rasgos de personalidad, como lo vimos en el CIPA número 2 con la profe Natalie en el 16 PF, pues acá empezamos a ver que la personalidad es una construcción hipotética que permite ver unos rasgos específicos del comportamiento, el sentir, el pensar y el actuar de una persona frente a un determinado contexto y que tiende a mantenerse en algunas ocasiones. Entonces, si ven, ahí hay dos explicaciones frente al mismo fenómeno. Ya cada persona tiene el derecho a ir indagando y ver con cuál se siente cómoda a partir de cuál fue o cómo fue su formación. Bien. Entonces, acá empezamos a hablar de las diversas teorías, empezamos a ver una teoría que es la de los cinco grandes o los cinco, el Big Five, el BFQ, que es una prueba de personalidad, que ya la vamos a ver, pues esta parte
no parte. Esta inicia a partir de lo que nosotros vimos del 16 PDF, con todo este estudio, PF, perdón, no PDF, sino PF, con todo este estudio que se hizo a través de la personalidad, pues acá salen estas 5 dimensiones, que ya las vamos a tocar ahorita más adelante. Tiene diversos campos de acción, es decir, la personalidad no solamente es estudiada por la psicología, sino por otras disciplinas. Empezamos a ver la antropología, empezamos a ver la sociología y otras áreas de las humanidades, de lo social, que empiezan a indagar sobre este constructo. Cada una de ellas va a dar pues una definición, como pasa en todo, en toda la ciencia realmente. Uno simplemente escoge una postura, se centra ahí y la argumenta a partir de lo que encuentra y cómo fue su formación. Tiene unos rasgos puntuales del individuo, que era lo que mencionaba hace un rato. Sabemos que la personalidad, pues, no solamente es el sentir, pensar y el actuar, sino unos rasgos puntuales que me permiten categorizar a la persona dentro de unos parámetros específicos. La psicometría también estudia todo lo que es la personalidad, precisamente por eso hay pruebas psicométricas, es decir, es observable, es medible y permite tener unas escalas breves de medición. Pueden ser breves o extensas a partir de cómo funciona la prueba. Si se dan cuenta, las pruebas de personalidad tienden a tener muchos reactivos. ¿Eso a qué refiere? Que no solamente se evalúa un solo rasgo, sino múltiples rasgos que complementan a todo un individuo y lo que permite es ver y entender a la persona. Tiene unos rangos de tiempo y edad específicos. ¿Qué pasa con los test? En general, no es lo mismo aplicar un test hoy y aplicarlo en 2 meses. ¿Por qué? Porque la variabilidad de los datos puede ocasionarse. Es decir, pasa en los test de personalidad, no es lo mismo que usted lo aplique el día de hoy, siga con su vida cotidiana, X o Y suceso pasó en su vida y luego le aplicamos la prueba. Es muy probable que cambien los resultados o no, dependiendo de cómo estuvo la estimulación dentro de su entorno. Ahora bien, cuando tenemos un factor edad, empezamos a ver los cambios significativos. No es lo mismo aplicarle un test X a un niño de 9 años que volverle a aplicar el mismo test a ese mismo niño a los 10 años. Cuando ha pasado un año, hay múltiples factores que han cambiado. Y eso se da también por unas etapas dentro del desarrollo del menor. Y no solamente pasa con el infante, sino en cada persona a lo largo del tiempo. Por eso es importante que si se aplica un test, pues tiene una vigencia. ¿Esa vigencia de qué depende? Pues para qué se va a implementar para qué se implementó el instrumento, con cuál es la finalidad, cuál es el informe que nosotros estamos redactando, que fue algo que se discutió en el CIPA número 2, y empezamos a entender cómo la variable edad y el tiempo, pues causan no es que haya sesgo, simplemente cambia la respuesta por lo mismo, a partir de la estimulación que hubo dentro de un entorno. ¿Claros hasta el momento? Hola, hola. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? No por mi parte. Listo. Entonces, vamos acá con el BFQ, que son los cuestionarios. Hace parte de un cuestionario de personalidad. Si gustan ir indagando en más cuestionarios, lo pueden hacer. Hay otro que ya dimos, que fue en el CIPAT número 2, que es el PF, el 16 PF, que hace parte de estos cuestionarios de personalidad. ¿Qué pasa con el BFQ? Hay algo muy particular en este curso, y es que hace un año y medio aproximadamente, los estudiantes tenían que autoaplicarse este test. Era el primer paso, en el primer paso. Ya posteriormente este curso es cambiante, mes, perdón, este curso es cambiante, periodo tras periodo, y eso lo que nos permite es ver, uno, que los estudiantes no se copian y que las dinámicas vayan cambiando. Entonces, el PFQ, perdón, es el test que se hacía previamente en periodos pasados, actualmente ya no se realiza, tenemos otra actividad. Entonces, si se dan cuenta, este test hace parte de los 5 grandes, sí, de los 5 grandes, que lo que nos permite es entender diferentes rasgos de la personalidad, que ya los vamos a ver. La aplicación de este test es a partir de los 16 años. Como bien les decía,
Hay unos test específicos, siempre es recomendable leer todo lo que es el cuadernillo del instrumento para ver a qué población va dirigida el test y cuáles los rangos específicos para centrar a la persona dentro de estos baremos, que era lo que hablamos en el CIPAS número 2. Entonces, cuando hablamos de la aplicación, pues nosotros sabemos que la podemos realizar de forma online o a lápiz y papel. ¿Eso en qué varía? Pues ya vimos las diferentes dimensiones. Ustedes actualmente, la fase número 3, perdón, construyeron todo un instrumento que es el lápiz y papel y nosotros le presentamos en esta parte del CIPAS cuáles serían o cómo aplicar un test en línea. Bien, que ahorita lo vamos a hacer previamente. El tiempo para realizar esta prueba es de 30 minutos. Existe el BFQ2, que es un poco más extenso, se extiende en tiempo, ya no son 30, sino 40 minutos y tiene un número de reactivos más alto. Entonces, todo va variando a partir de cómo funcionan las pruebas. ¿Existen evoluciones de cada prueba? Sí, existen. Por eso es importante estar actualizados y ver si la prueba está convalidada dentro del país y cuál es la última actualización que se hizo. Recordemos nuevamente el CIPA número 2, donde vimos las diferentes evoluciones que ha tenido el 16PF y el Minimental, cuando nosotros empezamos el proceso de aplicación y la importancia de que una prueba esté convalidada dentro del territorio nacional donde nos encontremos. Aquí cuando hablamos de la teoría de los 5 grandes, que es el Big Five, pues consiste en 5 dimensiones fundamentales de la personalidad humana. Acá la aglomeramos en 5, simplemente en 5 dimensiones, mientras 16PF, pues como su nombre lo indica, pues son 16 dimensiones, o sea, es algo mucho más amplio. ¿Cuál es mejor o peor? Ninguna. Es ni mejor ni peor. Se ajustan o se adaptan frente a lo que nosotros estamos necesitando dentro del contexto donde la vamos a aplicar. Es decir, hay una prueba para cada ocasión, como hay pruebas de depresión para niños, hay pruebas de depresión para adultos promedio, como hay pruebas de depresión para adulto mayor. Pasa exactamente lo mismo con este tipo de pruebas. A partir de lo que nosotros estemos indagando, pues nosotros vamos haciendo uso de X o Y instrumento para la población determinada que nosotros escojamos. Entonces, acá, el cuestionario de los 5 grandes, el primero en elaborarse fue en Europa, basado en la teoría de los 5 grandes, consta de 132 elementos, como ya lo mencioné, el BFQ2 tiene 134 y el tiempo es de 40 minutos. Acá tenemos un tiempo de 30 minutos y son solo 132 elementos, es decir, estos elementos que son pues los reactivos, es decir, las preguntas, y es de tipo Likert que miden las siguientes dimensiones. Tenemos la parte de energía, afabilidad, el tesón, estabilidad emocional y apertura mental. Cuando hablamos de la energía, ¿qué se les ocurre? Sí, así es, Katia. Esta clase es de psicometría. Cuando hablamos de energía, ¿a qué hace referencia esta dimensión? ¿Se les ocurre algo? Pues si no, no pasa nada. Yo sé que habemos pocos y bueno, estamos un poco tímidos para poder hablar o capaz no pueden dialogar debido a que se encuentran en sus lugares de trabajo. Pues hablemos un poco sobre estas 5 dimensiones que nos presenta el Big Five, ¿no? Entonces, es inherente a una visión confiada y entusiasta de múltiples aspectos de la vida. Es decir, esa parte de la resiliencia frente a cómo no, esa es estabilidad emocional, perdón, esta parte de realizar cierto tipo de cosas y cuál es la perspectiva que se tiene frente a una situación determinada. Es decir, cuál es el principal, la tenacidad que tiene una persona para realizar cierto tipo de actividades, como esa confianza que se tiene de sí mismo para realizar X o Y tarea, esa fuerza que emerge dentro del interior. Recordemos las diferentes teorías frente a la motivación. Entonces acá toman pues, parte, no motivación per se, sino energía, como bien la llaman. Pero pues si entendemos la motivación, pues es ese impulso que nos hace o generar cierto tipo de acciones, ¿no? Entonces, acá en energía, pues es básicamente eso, esa es la percepción, cómo nos movilizamos para ejecutar cierto tipo de tareas.
La afabilidad, pues bien, también se puede traducir como el proceso de amabilidad, que es la preocupación de un tipo altruista, ¿sí? De apoyo emocional hacia los demás, y acá podemos encontrar todo el proceso de empatía que pueden tener las personas frente a X o Y situación y frente a determinada persona al momento de realizar ciertas cosas. Empezamos a ver cómo las personas empiezan a ser un poco más generosas, a entregar un poco más sin necesidad de recibir algo a cambio. Entonces, aquí ya empezamos a ver energía, afabilidad, tensón, es propia de un comportamiento de un tipo perseverante, escrupuloso y responsable. Aquí vemos baja flexibilidad cognitiva, que era algo que discutíamos mucho, y era precisamente que si se tiene una destreza, se tiene una perseverancia, se tiene como una meta fija para cumplir y así es muy estructurado, pero asimismo, pues también tiene el otro polo. Recordemos siempre que los polos no tienden a ser positivos en el mundo real y pues se desajusta un poco y ahí lo que vemos es baja flexibilidad cognitiva, es decir, que no toma ciertos riesgos a partir de la estructura que ya se tienen dentro de su cabeza. Luego tenemos la parte de estabilidad emocional, que son los rasgos amplios del espectro con características tales como la capacidad de afrontar los efectos negativos como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad y la frustración. Entonces acá en la estabilidad emocional empezamos a entender un poco más sobre el concepto de resiliencia. Empezamos a ver personas mucho más resilientes, empezamos a ver personas con regulación emocional que tienen la capacidad de toma de decisiones frente a circunstancias adversas que se van presentando de forma esporádica y la toma de decisiones que se tiene frente a la misma, cómo es la regulación emocional, la toma de decisiones que está teniendo esta persona, cómo lo está manejando. Entonces, esta dimensión lo que nos permite es ver esa estabilidad emocional al momento de afrontar X o Y situación que pueda generar malestar a la persona. Entonces, ya tenemos la apertura mental. Esta ya, como bien su nombre lo indica, tenemos flexibilidad cognitiva, sobre todo de tipo intelectual, ante nuevas ideas, valores, sentimientos e intereses. Eso quiere decir que está abierto a recibir diferentes opiniones por parte de otras personas, está abierto a explorar, está abierto a aceptar nuevas reglas sociales que están determinadas, de negociación, de permitir entender también al otro, pero no al nivel emocional como lo veíamos previamente, sino poderlo entender a nivel más comportamental. Esa apertura hacia ver, conocer y querer estar para poder ser parte. Entonces, acá empezamos a ver estos 5 factores, que es lo que me mide a grosso modo el Big Five. Parte de esto, como toda prueba, pues como les venía diciendo, pues los polos no son del todo positivos siempre, ¿no? Entonces, cada prueba pues tiene una escala negativa, en este caso se llama escala de distorsión, y eso qué quiere decir, que a pesar de que tenemos estos 5 factores, pues nos van a puntuar muy alto. ¿Sí? Entonces, cuando nos puntúa muy alto, pues nos da unos rangos de energía positivo, unos rangos de afabilidad positiva y demás. Pero ¿qué pasa cuando puntuamos hacia abajo? Pues nosotros tenemos claramente una escala de distorsión. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a puntuar un poco más bajo a lo establecido dentro de la prueba, como dentro de los baremos o los valores estándar, pues nosotros empezamos a ver que si tenemos una escala de distorsión, pues empezamos a ver que en afabilidad empezamos a puntuar de forma negativa, pues va a ser lo contrario a ser una persona altruista, que va a ser una persona un poco más egoísta, que va a ser una persona que es en sí misma simplemente desea su beneficio personal y no tanto hacia el tercero. Entonces, esta no es una dimensión como tal, sino una forma de medir la escala en valores negativos. Entonces, ya sabemos que los positivos, pues me va a puntuar todo esto en carácter positivo, valga la redundancia, y la escala de distorsión, pues es el polo opuesto, es llevarme los datos hacia el otro extremo. Entonces, siempre hay como un punto intermedio y eso, ¿cómo no lo da? Pues la prueba en sí misma. Este tipo de pruebas las podemos encontrar en diferentes plataformas y las podemos ir aplicando. Entonces, ya les voy a mostrar dudas, preguntas e inquietudes hasta el momento. Hola, hola. No, señor, gracias.
Listo. Les voy a presentar entonces toda la pantalla. Me confirman nuevamente si la logran ver. Sí, Sí, señor. señor, sí se ve. Denme un segundo, muevo esto. A barra la colocamos acá. Y vámonos con estos dos enlaces. Cuando nosotros estamos hablando de los test en línea, esto va a sonar publicidad pagada, pero no lo es. Simplemente es una plataforma con la que he trabajado previamente y se me hizo prudente mostrarla a continuación. Digamos que TEA es una plataforma donde podemos encontrar diferentes test virtuales y está convalidada en Colombia, los test que están ahí, y nosotros lo podemos comprar con nuestra moneda. Acá no salen euros, pero realmente nosotros la podemos implementar dentro del territorio nacional. Entonces, TEA es una plataforma donde podemos encontrar las diferentes baterías o las diferentes pruebas, instrumentos y demás dentro de nuestro territorio. Entonces, acá están las diferentes pruebas que nosotros podemos aplicar, que es TEA, que era lo que les mostraba. Acá está el 16PF. El 16PF y 5 cuestiones factorial de personalidad. Y tenemos diferentes tipos de pruebas de personalidad que nos da la plataforma. Afortunadamente, la gran mayoría de estas pruebas, si no es que todas, están convalidadas en el país. Siempre es importante ir indagando en qué plataformas nos estamos ingresando, ¿sí? Para no cometer ningún error de que una prueba no sea convalidada en Colombia y los resultados no sean viables dentro del proceso que estemos realizando. Si usted está realizando un proceso en clínica y le piden un soporte, un informe y el instrumento que usted implementó para medir X o Y patología o conducta, pues muy probablemente el informe no va a ser válido porque el instrumento nunca estuvo válido dentro del territorio nacional. Por eso es importante revisar dónde nosotros estamos buscando la información. Yo les presento TEA, es una plataforma que ustedes las pueden usar, es sencilla de implementar. Ustedes compran la batería que vayan a implementar o el instrumento que vayan a implementar y ella también tiene un software que les permite tabular los datos y automáticamente les da un preinforme. Es decir, usted no copia y pega ese informe, sino lo traduce a partir de lo que usted vio dentro de la entrevista. Recordemos que los test en línea simplemente nos dan un porcentaje muy corto de todo lo que nosotros hacemos dentro de un proceso terapéutico, dentro de un proceso de evaluación formal. Es decir, nosotros hacemos la entrevista, nosotros hacemos toda la aplicación del test, unificamos información, hacemos cruce de datos y a partir de eso pues arrojamos un informe. Pasa lo mismo con esto. Ellos les van a dar un informe preliminar, sin embargo ustedes lo toman, revisan que la información concuerde con lo que encontraron en la entrevista y si y aplicamos otro tipo de instrumentos, pues hacemos triangulación de la información. Miramos qué salió en X instrumento más X instrumento más la entrevista. Hacemos la triangulación, leemos toda esa información y así damos un diagnóstico o un informe o lo que nos estén solicitando. Entonces, acá tenemos, esta es la prueba, la página que les quería mostrar. Aquí podemos encontrar múltiples instrumentos. Simplemente es ver a qué le estamos apuntando, cuál es la necesidad del servicio que necesitamos cubrir y a partir de eso, pues buscamos la prueba adecuada que mida lo necesario. Bien. Por otro lado, les voy a mandar este enlace para que por favor lo hagamos. Es un ejercicio libre. Y era lo que les decía, a partir de dónde nos vamos a parar. Entonces, este es el centro de test, ¿sí? El IEPP. Este centro maneja mucho lo que es la psicología positiva. Es diferente a la psicología positivista, son cosas diferentes. Entonces, la psicología positiva se centra más en la parte de las emociones, en la parte de la gratitud, explicar este tipo de fenómenos un poco más, suena feo, pero es un poco más light frente a lo que es otros procesos en psicología, como lo cognitivo y demás. Aquí pues se centran en unos procesos diferentes. No es que esté mal, solo es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que los test que aparecen en este tipo de páginas pues van más enfocados hacia ese tipo de pruebas. Y no, simplemente es la necesidad que se necesita, es la necesidad que aparece y ellos simplemente la cubren a partir de una teoría. ¿Eso qué quiere decir? Pero, profe, la gratitud no tiene una consistencia teórica. Sí la tiene, por supuesto. Simplemente que eso es de gustos y a partir de los enfoques que cada uno quiera tomar y hacia dónde quiere partir, pues nosotros vamos explorando los diferentes tipos de pruebas. Entonces acá, ¿qué miden? Pues otro tipo de constructos que son los que vemos acá en pantalla. Muchos de ellos son test gratuitos, ¿sí? Hay unos que miden satisfacción con la vida, escala de bienestar psicológico,
test de optimismo, que son variables, sí, son variables o constructos importantes a medir, pero que para una persona con depresión, pues muy posiblemente no nos va a servir este tipo de instrumentos. Bien, por eso les decía, a partir de unas necesidades, pues nosotros tenemos que cubrirla a partir de lo que nosotros evaluemos y lo más acertado, perdón, para evaluar el constructo o la hipótesis que nosotros tenemos. Entonces, a partir de eso, pues acá tenemos diferentes cuestionarios. Si gustan, se los voy a enviar como para que la chequen. Y si quieren, pues vamos realizando un pequeño ejercicio. Yo voy a hacerla a partir de lo que ustedes me vayan respondiendo. ¿Bien? Se las voy a mandar para que la tengan acá. Denme un segundo. Test en línea. Acá los tienes. Eso es de psicología positiva. Bien. Lo que les decía, no es que esté mal, solamente que tienen un constructo y una forma de explicar el fenómeno diferente. Entonces, cada vez que ingresamos a psicología, la idea no es pelearnos con las demás formas de explicación del mundo, sino poderlas entender. Hagan de cuenta que el fenómeno es una montaña y usted a partir de donde se pare, pues logra ver la montaña, un fragmento de la montaña. Entonces, no hay una verdad absoluta y hay diferentes formas de explicarlo. Entonces acá la presentación de este tipo de test es ver la otra cara, ¿no? La otra parte. Ya vimos personalidad, que es un modelo un poco más psicodinámico, pero que también lo atrae un poco la psicometría porque es observable, es medible, pero pues también tiene unas dinámicas un poco más hacia lo freudiano en algún momento, ¿no? También vino de ahí todo el tema de la personalidad, pero no solamente se quedó en este enfoque psicodinámico, sino que también otras partes de la psicología pues las empezó a retomar y a explicarlas a partir de donde se quieran posicionar. Entonces vuelve y juega. A partir de la necesidad, pues nosotros la cubrimos y hay un test para todo. Simplemente hay que indagar. Entonces, ya no siendo más, pues hacemos escala de afecto positivo, vamos a hacer escala de bienestar, ¿les parece? Hagamos este. Sí, está bien. Y tengo que registrarme. Yo tenía cuenta. No. Deme un segundo, voy a dejar de presentar. Me voy a registrar rápido y comenzamos a hacerlo. Si quieren, váyanlo viendo dentro de sus dispositivos, váyanlo generando, pueden esculcar. La plataforma es sencilla, es amigable con los usuarios. Precisamente por eso parecen incluso como ciertos test que uno puede encontrar en diferentes entornos, en diferentes plataformas como redes sociales. Por lo general, si se dan cuenta, es muy parecido. Denme un segundo. Según esto, yo ya estoy registrado. Terapia Campus. Ellos también tienen como varios cursos que son, algunos son gratuitos por si les interesa seguir indagando. Si a ustedes les gusta la psicología positiva, lo pueden hacer. Pero recuerden, todo tiene que estar eh, sustentado bajo ciencia. Independientemente de dónde ustedes se van a posicionar, pues todo es explicado a través de unos datos. Denme un momento. No sé por qué no me está dejando registrar. Denme un minuto. Dudas, preguntas. Váyanme haciendo preguntas, por favor, mientras termino acá el registro. ¿Tienen dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro, algo que estén de acuerdo o en desacuerdo? ¿Nadie? Hola, hola.
No, ninguno. ¿En serio? Muy aburrido, muy claro. Por mi parte está claro, quería preguntarte una cosa. Señor. Digamos, para la aplicación del BFQ, ¿qué tipo de contextualización hay que hacerle a la persona a la que se le va a aplicar? Depende. ¿Cuál es la finalidad del test? ¿Cuál es la finalidad que Ah, ok. quieren tener en el test? Es decir, recordemos que cada test tiene una finalidad de aplicación. Es decir, nosotros no hacemos como quiero saber cómo es tu personalidad y le hago una prueba. Nosotros realmente evaluamos por medio de la entrevista, revisamos qué aspectos nos generó interés, ruido o malestar al momento de alegar con este malestar, no, interés frente a esta persona y a partir de eso, pues nosotros desarrollamos la prueba. Es decir, no hay un perfil específico para, sino a partir de lo que nosotros vamos encontrando, haciendo las diferentes estrategias, nosotros vemos y verificamos si el test es viable o no. Pero por lo general, estos test de personalidad se tienden a implementar en el área organizacional para ver si su perfil los resultados obtenidos dentro de la prueba se ajustan al perfil organizacional que nosotros tenemos para la vacante a cubrir. O si nosotros revisamos que tiene como una alta extroversión, o si nosotros necesitamos cubrir una vacante donde el racionamiento lógico matemático sea base para la contrastación, por ejemplo, una persona que sea ingeniera, pues esta área de este tipo de inteligencias lógico-matemática, pues va a ser primordial para la ejecución de las tareas dentro del trabajo. Por ende, pues nosotros buscamos si la personalidad se ajusta o no. Si nosotros necesitamos medir un rasgo de liderazgo, pues necesitamos aplicar la prueba para que esta persona ocupe el cargo de liderazgo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Listo. La verdad, de un minuto, no sé por qué no me está dejando registrar. Yo tenía cuenta y pensé que la había abierto previo a iniciar, pero me está dando es el acceso a las clases virtuales, a los talleres, pero no es lo que necesito. Yo lo que quiero es aplicarme el test. Bueno, deme un segundo. No sé por qué no me de. Solamente me está apareciendo la publicidad, pero yo ya he aplicado esta prueba. De hecho, en el test número uno, simplemente el paso número uno, en algún momento del curso, tenían que autoaplicarse esta prueba. Chicos, no puede ser. La empresa, ta, ta, ta. Meto. Y quememos tiempo. Váyanme hablando algo mientras me logro registrar y no sé por qué no me ve. No, chicos, no me dejó. Lo siento mucho, mucho, mucho. Si quieren, apenas logre ingresar, porque no sé por qué me rebota el ingreso, digamos que ya me registré, estoy recuperando usuario con el correo, pero no me deja llenar. Y Yo llegué a la. también, yo me registré, me acabo de registrar con mi cuenta, pero me parece no, o sea, no me parece el test, sino como, O yo los creo que no. cursos que ellos ofertan. Sí, ujú. Sí, pero eso no debería aparecer. Debería dejar como ingresar. Terminas el registro dentro del correo, porque yo eso lo hice hace como un año. Espera un segundo. IEPP. A ver si me aparece acá. Y lo que uno
realmente hace es que directamente te deja presentarlo. Bienvenido a IPP. Ya. No me está dejando, no sé si la plataforma cambió, pero no creo. Listo. Deme un segundo, ya encontré el correo con el que me registré hace un tiempo. No me apunté, pero no me está. Ya encontré el error. Me pongo una letra a mi correo. Lista, ya. Perdón, chicos. Casi que no, no sé qué tiene la plataforma. Hay que seguir revisando porque yo ya me había registrado. Revisa tu correo. Y lo que hice fue encontrar un correo viejito. Entonces acá yo había dado el ejemplo hace un tiempo sobre qué cuestionario hice. Por acá tenía uno. Acá les aparece como la barra, una vez hayan ingresado, les aparece la barra. Los inicios, curso, video, tutorial, informes, enviar un test, hacer por test y demás. Tiene foros y demás, que era lo que les decía hace un rato. Debí guardar. Bueno, y ahora vámonos con el enlace que tengo acá. Lo revisamos y hacemos un test rápido. Realmente son sencillos, es de psicología positiva. Entonces las preguntas, realmente la construcción de los reactivos son muy sencillas. Son muy, pero muy sencillas. Allá y vamos. Entonces habíamos dicho optimismo, escala de bienestar psicológico. Vamos este. Igual todos son gratuitos. Navegar, pero no me está dejando. Ah, este creo que ya lo hice. En otro como ejemplo. Probemos otro. No me está dejando y no entiendo por qué. Aviso, acceso, mi cuenta, ta. En todo caso, informes. Una vez uno aplica un test, les voy a mostrar. No me dejó, chicos, lo siento. La verdad, no sé si es la plataforma que está fallando. Esto ya se ha realizado, entonces esto lo hicimos en serio pasado. Y acá lo que me va a mostrar, informe al usuario, informe, mis informes, resultados. Entonces, este fue un test que ya habíamos aplicado previamente, que nos autoaplicamos. Esto lo hicimos el periodo pasado y el antepasado. De escala de bienestar social de Keyes. Entonces, así aparece el informe. Lamento no poderles mostrar, la idea era hacer el ejercicio, pero la plataforma no sé por qué no me está dejando. Incluso el registro está siendo diferente, o sea, no me deja ingresar. Entonces logré encontrar la contraseña en un correo viejito, abrí y ya, y fui a aplicar el test, no me dejó, lo siento, la idea es que pues aparezca, se lo autoaplican, realmente son preguntas muy sencillas, ustedes responden automáticamente, ingresan al perfil, que es el que aparece acá, y en esta barra pues ustedes van a ver los informes, una vez hayan enviado el enlace, el software lo que les permite es dar un informe preliminar, que era lo que hablamos previamente en toda el CIPAS, y este es el resultado. Entonces acá me dice el nivel social, integración social, aceptación social, ¿sí? A partir de la escala de bienestar social de qué es. Nosotros acá vemos y acá aparecen cosas muy, muy genéricas frente a lo que se encontró. 8.8, 8.8, 10 y demás. Esto lo hicimos el periodo pasado. La verdad, la idea era replicar el ejercicio. No sé por qué no se pudo. Les pido mil disculpas. La plataforma no está funcionando como debería. Y acá este es el informe que nos presenta. Si se dan cuenta, pues nosotros no podemos copiar y pegar esto em, dentro de un informe a uno de nuestros consultantes, usuarios, pacientes, etc., o participantes, sino nosotros traducimos toda esta información
en un informe o lo que nos soliciten y a partir de eso, pues nosotros damos un dictamen. ¿Quedó claro hasta el momento? Sí, señor. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes antes de culminar? ¿Dudas, preguntas? Listo. Si no tenemos dudas, preguntas o inquietudes, muchísimas gracias por la atención. Recuerden que la grabación va a quedar en este chat y también se les va a reenviar por los diferentes canales. Bien, no siendo más que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, que tengan feliz tarde.